Hola a todos y bienvenidos a Forex Analytics Webinar. Les habla Leandro Andrada en este día 26 de diciembre del año 2024. Vamos a comenzar nuestro repaso técnico educativo, último webinar de repaso técnico educativo del año 2024 y ya no nos volveremos a ver en principio hasta el día 3, por lo menos. Lo primero, y antes de comenzar, desearles una feliz salida, una feliz entrada de año y sinceramente desearles lo mejor en este 2025 en todos los aspectos de la vida y por supuesto en el trading también. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué posibilidades de soportes, de resistencias tenemos en los mercados de cara precisamente a esta recta final de año y a ver cómo podríamos enfocar nuestro plan de trading o al menos qué es lo que están haciendo. Vamos a repasar técnicamente, vamos a repasar Forex, vamos a repasar el S&P 500, el oro, el crudo. Em, lo primero, y antes de comenzar, también comentarles todos los gráficos los tenemos en la plataforma del broker 8Cap. Aquí tienen mi plataforma en vivo del broker 8Cap, ahí en mi cuenta Live Traders. Luego, si quieren abrirse una cuenta con el broker 8Cap, bueno, pueden tener Forex Analytics totalmente gratuito gracias al broker 8Cap. Si desean simplemente abrirse una cuenta con el broker, al final necesitamos un broker para operar en los mercados y el broker 8Cap, pues es un broker excelente regulado y además express competitivos y soporte en español, MetaTrader 4, MetaTrader 5, también TradingView, luego es bastante interesante. Bueno, vamos a comenzar lo primero y como siempre lo hemos hecho por el índice del dólar, el DXY, y vamos a seguir fijándonos, fíjense que en la recta final de año definitivamente tomó soporte en el área 78,6 este índice del dólar. Me estoy refiriendo concretamente a este área de control. Bueno, estábamos concretamente en ese pivote, ¿vale? Cuando estábamos analizando, fíjese ahí, ahora ya sí es 78,6% de Fibonacci. Me estoy refiriendo a este pequeño área de soporte-resistencia. Ahí tendríamos esa primera proyección del índice del dólar y tendría un recorrido como objetivo al 108,80. Luego pensaríamos en seguir fuertes en dólar americano, por ahora al menos buscar esas correlaciones para controlar el riesgo. Recuerden que el trading, más que tratar de acertar un movimiento, es tratar de controlar el riesgo a ser posible en tendencia. Luego, el precio me dará o no me dará la razón. Si me da la razón, tendré que controlar el riesgo y llegar a mi objetivo. Si no me da la razón, tendré que salir por invalidación. Eso es fundamental porque tratar de averiguar hacia dónde va algo, sin unas reglas claras va a ser un poco difícil, ¿vale? Eso sería mejor evitarlo, evitar ese tipo de maniobras. Es mucho mejor tratar siempre de analizar el riesgo recompensa de una operación y siempre hacerlo de la misma manera. Y en ese aspecto, ya sí, ahí ya sí produce una entrada, produce una salida por objetivos y produce una salida por invalidación. Bueno, lo primero, como hemos dicho, primer área de soporte claro para el DXY que continuaría la tendencia al 127. Tenemos una nueva posibilidad de control de riesgo. A la fractura de este área seguimos con momento positivo, lógicamente en este área del indicador de momento en los MA, ahí lo ven. Recuerden que solo tengo dos indicadores en la pantalla. Por un lado, el indicador de momento para analizar una línea y el indicador de ciclo de mercado, es decir, las medias de 34 exponenciales. Es el único o son los únicos dos indicadores que tenemos. El ciclo de mercado es importante, simplemente nos enfocamos, perdón, en áreas de soporte cuando el precio está por encima. Lo que tenemos que intentar es no correr detrás del precio. Fíjense que a la fractura de este nuevo área que habíamos analizado, este área, este pivote, y había salido y habíamos encontrado este área de control de riesgo. Fíjense que a la fractura de este nuevo pivote de máximos, aquí lo vemos, tenemos un nuevo área de control de riesgo. Lógicamente, siempre va a tratar Fibonacci de visualizar ese área de soporte-resistencia anterior. Siempre observen los históricos, importantísimo área de resistencia. Es un área excelente, nuevamente para tratar de venir como esta vez
soporte, el precio está por encima del área, para tratar de continuar la tendencia. En este caso, fíjense que el objetivo de esta operación sería un poquito más agresivo. Estaríamos hablando ya del 127,2% en el área de los 110. Luego, por ahora, podríamos continuar haciendo el control de riesgo de la fortaleza del dólar americano a favor de la tendencia principal. Pivotes de mínimos, todos ellos crecientes y buscando esos áreas de soporte. Si nos vamos a la web de Forex Analytics, que por cierto aquí tenemos diferentes ofertas. Por ejemplo, tenemos una suscripción semianual con un 40% de descuento y por supuesto tenemos la posibilidad de tener un mes y otro gratuito. Y gracias al broker 8Cap, gracias al broker 8Cap, en el apartado patrocinadores, podemos tener la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuita en formato premium. Aquí, si queremos abrir una cuenta con ellos, soliciten al servicio de soporte del broker que queremos la plataforma gratuita de Forex Analytics y la tienen totalmente durante 3 meses en formato premium. Simplemente, como les decía, por trabajar con el broker ICA, porque realmente coste no tiene. El dinero sigue siendo suyo. Necesitamos, lógicamente, hacer un depósito para poder hacer operaciones, porque si no, no se puede hacer ninguna operación. Ese depósito es necesario que se realice de $500. Broker, como les decía, multirregulado con soporte en español. Luego, es bastante interesante el poder aperturar y tener la plataforma gratuita de Forex Analytics. Forex Analytics, vamos a ver el Market Info de hoy. Fíjense que hoy, 26 de diciembre, sigue en rojo todos aquellos cruces donde el dólar americano, observen, está como segunda divisa. Por ejemplo, el euro respecto en su cruce con el dólar americano en rojo, lo mismo le ocurre a la libra dólar, al dólar australiano dólar y al kiwi, al dólar neozelandés. ¿Qué sucede? Que sigue fuerte el dólar americano. Fíjense que para que estas cuatro primeros cruces de divisa respecto del dólar americano vayan hacia abajo, se requiere o bien debilidad de la primera divisa o bien fortaleza, lógicamente mucho más fuerte la segunda divisa que la primera. En este caso es el dólar americano. Por eso Forex Analytics nos lo sitúa en color rojo para que ya veamos gráfica y sencillamente que el dólar sigue fuerte. Eh, Cuando tenemos el cruce con el dólar americano, aquí lo ven como primera divisa, por ejemplo, el dólar canadiense o el dólar americano respecto, aquí ven, este franco suizo o el dólar americano, por ejemplo, el yen japonés. Ven que el dólar americano en este caso es la primera divisa del cruce y ya Forex Analytics nos lo indica en color verde, nos dice cuidado porque aquí sigue la fortaleza de el dólar americano y lógicamente estos tres tipos de cruce podrían ir hacia arriba. ¿Para qué nos puede ser útil? Y luego, por supuesto, antes de continuar, el de XY en verde también. ¿Para qué nos podría ser útil esto del sistema tan sencillo de colores? Bueno, pues donde hay verde, pues buscamos potencialmente un soporte y con un objetivo, una recompensa y un punto de invalidación en torno al soporte y donde esté en rojo, lo contrario, tratamos de buscar un área de resistencia con un objetivo y un punto de invalidación un poquito más, por ejemplo, arriba de esa resistencia, de tal forma que nos salga una ecuación en riesgo recompensa interesante, como por ejemplo un 1 a 3 que es lo que ven que siempre tratamos de buscar aquí, o un 1 a 5. Fíjense que cuando yo voy a entrar en una operación, por ejemplo, código rojo, aquí, un color rojo, ¿de acuerdo? En un área de resistencia, siempre lo voy a hacer en una vela blanca, es decir, en una vela de compra. Cuidado con eso. Es decir, me voy a oponer al movimiento porque la única forma de que el precio llegue desde un punto más abajo a un área más arriba de resistencia, lógicamente es con una vela de color blanco, es decir, un movimiento al alza, un pequeño movimiento al alza. ¿De acuerdo? En ese pequeño movimiento al alza es lo que voy a tratar de aprovechar, controlando el riesgo en el área de resistencia, de continuar la tendencia, es decir, buscar precisamente pivotes, en este caso que estamos describiendo, del color rojo, pivotes de máximos decrecientes.
decrecientes, a cuál más bajito. Y eso es lo que voy a tratar. Justamente lo contrario en los cruces que Forex Analytics me está diciendo color verde. Es decir, ahí buscaré soportes tratando de de controlar mi riesgo en torno a ese área de soporte. Y continúo la tendencia, ¿no? Bueno, luego voy al análisis de los tickers activos, que por cierto está en español. Fíjense que tengo dos tipos de flecha en el corto y en el largo plazo, por ahora ambas en verde. No necesariamente tienen que estar ambas en verde, de hecho podría ser perfectamente como en el oro, una en el muy corto plazo, cuidado que estamos en un área de resistencia, podría caer, pero en el largo plazo seguir alcistas en función de cómo nos enfoquemos, pues sí tendríamos que buscar en nuestro gráfico de velas, áreas de soporte o áreas de resistencia. ¿Queremos hacer operaciones intradía o en breve espacio de tiempo? Lógicamente nos enfocaremos con la flecha roja, hablo del oro. Si queremos hacer operaciones un poco más de perspectiva a largo plazo, días o alguna semana, pues lógicamente nos enfocaríamos en la flecha de color verde, es decir, posibilidades ascendentes. Aquí en el oro observamos que ha fracturado la R1, la R2, por ejemplo, y tenemos, sin embargo, el código de colores en rojo, es decir, posibilidades en el corto plazo, tanto en análisis de velas como análisis técnico, como una posibilidad de armónico. Fíjese que tenemos posibilidades en color rojo, sin embargo, en el largo plazo, bueno, pues tenemos las fracturas de la R1 y la R2. Vamos nuevamente a la plataforma de MetaTrader, del broker 8Cap. Como les decía, la cuenta del broker CAP es live, es en vivo, es de dinero real. Bueno, pues como la mía, ¿no? En principio, básicamente vamos a continuar con el oro. Fíjense que el oro por ahora está en este área de resistencia que todavía no ha sido fracturado y por encima, por debajo, perdón, de ese área de resistencia y por encima del área de soporte. De hecho, el otro día ya comentábamos la posibilidad de ese doble soporte. Nos ha vuelto a realizar un pivote de mínimos, en este área. Fíjense que tenemos un nuevo pivote de mínimos en este área y tendríamos dos áreas de soporte. Luego, por ahora el oro está empeñado en continuar en torno a este soporte resistencia intermedio. Fíjense que ese área a veces, bueno, ha actuado como soporte, otras veces aquí claramente como soporte y también, por supuesto, como resistencia y pues el movimiento del precio en torno a ese pequeño área, podríamos incluso describirlo como un pequeño área así, perfectamente así no se me mueve la línea. La posibilidad de que el oro, bueno, si se sitúa por encima, será un soporte, por ahora está en rango, fíjense que está dentro incluso de las medias de 34 exponenciales. Luego, probablemente de aquí a fin de año, poca volatilidad se espera en los mercados. Fíjense que la fractura de este área de actual resistencia, bueno, implicaría un movimiento, bueno, como soporte poco rango en precio, ¿de acuerdo? Fíjense, poco rango en puntos al área de resistencia, en este caso superior. Mientras que no se fracture este área de resistencia superior, no hay una posibilidad clara de que el oro continúe la tendencia alcista. En este caso, de producirse la fractura de este área, sí que para mí sería interesante en caso del oro, porque en el oro venimos con una muy fortísima, voy a hacer un zoom menos para que vean, fortísima tendencia ascendente, que bueno, por ahora ha quedado un poco parada. De hecho, ya lo comentábamos, hace varios webinars, cuidado con el oro, porque parece que no quiere por ahora continuar la tendencia. Lo comentábamos por este área, incluso, en fin, lo hemos comentado en diferentes fases del webinar. Simplemente al ver este pivote, cuando realizó este pivote de mínimos y ver que en vez de fracturar continuó y se volvió a situar en zona de compras, ¿de acuerdo? Hizo el pivote de ventas y volvió a zona de compras, vimos claramente que el oro podría estar en rango. Sigue en rango, sigue en rango. La posibilidad de la fractura, como digo, de este área, ahí sí que podría ser un excelente soporte y tendríamos el 127 alcanzable. Fíjense que lo tendríamos justo ahí, prácticamente con los máximos. Bueno, ese sería un objetivo interesante y alcanzable para el oro. Lógicamente, la fractura del soporte, perdón, que muevo esa línea y esa no es la que quería mover los fibos. La fractura del soporte, voy a trazar los fibos justamente en sentido contrario, es decir, 100% cero, esperando ahora mismo, por ejemplo, la fractura de ese soporte. El intermedio no, esta línea no, porque
Si el precio me fractura este soporte y resulta que tengo otro más abajo, yo prefiero como trader controlar el riesgo recompensa de esa otra línea. Esta línea pertenece a ese pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior. Luego sería mucho más conveniente desde mi punto de vista realmente a esperar que el oro fracture esta línea de más abajo. Ahí tendría una triple resistencia. Luego sería bastante interesante también en el caso de cortos, con objetivo igualmente 127. Fíjense que 127 es este área. Y como observan en el análisis que estamos haciendo del oro, en ningún caso me he enfocado en averiguar hacia dónde va el oro. Eso es lo que yo les quería decir al principio. Es un error tratar de pensar que el oro va a continuar la tendencia ascendente o que va a producir un pequeño movimiento, bueno, pues bajista. Es mucho mejor, desde mi punto de vista, esperar al área de soporte fracturado, ¿vale? Ahí, en ese momento que lo veamos, que ya lo estamos viendo, decimos, ah, pues lo ha fracturado. Justo, pues en ese momento lo convierte en resistencia. Y entonces, ¿a qué voy a esperar yo? Precisamente voy a esperar a que si el oro hace un pequeño pullback, un pequeño movimiento alcista, precisamente al área de resistencia recién fracturado, pues sería un primer área de resistencia, un segundo área de resistencia, la siguiente línea que he dicho que a esa sería mejor no contraer el riesgo y por supuesto la línea horizontal. Luego ya tendríamos tres áreas de resistencia juntos en este angulito para tratar de llegar al 127 como primer objetivo, 161 como segundo objetivo. Y todo pasa porque el oro fracture ese área. Si no lo fractura, desde mi punto de vista, lo mejor es ir esperando. ¿Qué podría suceder? Lo contrario, que venga a fracturar el área de resistencia. Bueno, pues si observamos, como hemos dicho antes, que el oro viene a fracturar el área de resistencia superior, trazaremos los fibos de esta otra manera, ¿vale? En sentido justamente contrario. Y aquí tendríamos un primer área de soporte, precisamente esa línea, y un segundo área de soporte, este área de anterior resistencia. Ahí lo ven, anterior resistencia, anterior también soporte, ahí ven también resistencia en intradía en torno a este área, y sería un excelente doble en este caso soporte. Aquí tendríamos triple, aquí tendríamos en principio doble soporte con posibilidad igual del 127. Como ven, todo pasa porque el oro se mueva o amague con moverse o quiera moverse. Si el oro no se mueve y sigue en rango, pues sencillamente en vez de tratar de averiguar hacia dónde va el oro, lo mejor es esperar y no hacer nada a que el oro nos diga a dónde podría ir. Luego no corremos detrás del precio y esperamos o bien a que pruebe, a que teste ese área fracturado, en este caso bueno, pues si es resistencia como soporte y si es soporte como resistencia. Y así tratamos de controlar el riesgo y continuamos la tendencia en una tendencia ascendente. Trataremos de buscar pivotes de mínimos crecientes y en precisamente la fractura de ese soporte, pivotes de máximos decrecientes. Con esa misma filosofía o ese mismo pensamiento, esta forma, ¿no? de ver los mercados, vamos a continuar con el Bren. ¿Por qué? Porque yo llevo ya diciendo muchísimos webinars que sigo viendo el hombro, cabeza, hombro, este mega hombro, cabeza, hombro. Bueno, realmente es que lo sigo viendo aquí un hombro izquierdo, la posibilidad, por supuesto, este hombro derecho, esto, la cabeza, perdón, y el hombro derecho. Aquí veo el hombro derecho. Entonces, ¿ha fracturado la línea de cuello? No, no ha fracturado por ahora la línea de cuello, por lo tanto es un soporte. Si el crudo, estamos aquí con el Brent en diario, fractura este área de soporte, bueno, pues ahí tendría un primer área de resistencia, ¿vale? Esa línea fracturada. Si no la fractura, como yo si espero ventas, tengo que hacer operaciones en un área de resistencia y a ser posible en tendencia fuera de rango. Fíjense que aquí el crudo ahora actualmente está en rango, es decir, dentro de nuestro ciclo de mercado. Pues lógicamente esperaría a una posibilidad de fractura, de que el crudo realmente quiera venir
a fracturar este área, ¿de acuerdo? En ese caso ya sí que sería un área de resistencia, perdón, con objetivo el 127,2% de Fibonacci. Estaríamos hablando de ese área. Lógicamente, para mí el crudo hoy sigue en rango, porque si observan, ha trazado un nuevo área de resistencia ahí y por supuesto está encerrado entre ese área de resistencia y este de soporte. Por lo tanto, mientras que no fracture uno u otro, bueno, pues seguiremos en rango. Aquí nos pasa como con el oro. Prefiero controlar el riesgo de la línea de abajo porque si fractura esta, fíjense que tengo otro área de soporte más potente. En este caso sí que tendría una triple resistencia. Primer área de resistencia, segundo y tercero, el área horizontal del 78,88, que corresponde a los pivotes, bueno, pues de máximos y de mínimos. En este caso, todos de mínimos, porque son áreas de soporte que por ahora no han sido fracturados. Luego, importantísimo área de resistencia. Y si fractura este área de resistencia, en vez del área de soporte, bueno, pues lo convertirá en soporte. Distinto es que hagamos algo, porque aquí tendríamos un potentísimo área de resistencia un poquito más arriba, aquí. Y como vemos con este análisis, el crudo de aquí a fin de año, lo más probable es que siga en rango, es decir, atrapado entre este área de resistencia superior y este área de soporte inferior. Mientras que no se fractura ninguno, pues no hay una posibilidad clara. Mercado de acciones. ¿Qué puede suceder en el mercado? Bueno, el otro día yo ya comentaba la posibilidad de este potente área de resistencia. Si ven los webinars que he ido realizando, bueno, pues ahí tenemos ese área de resistencia. También decía, hay que tener claro que si vamos a esperar una tendencia de ventas en un instrumento, por ejemplo, en el mercado de acciones o en el índice del dólar o en el crudo o en el oro, desde mi punto de vista hay que tener claro que el control de riesgo no se trata de adivinar el movimiento, no, se trata de esperar al precio en el área de resistencia con un objetivo claro en un soporte, de resistencia a soporte. Así deberíamos ir en una espiral de ventas, en un movimiento de ventas. Nuestra ocasión de ventas para el mercado de acciones americano, en este caso con este pivote de mínimos, es este de aquí. Es que hubiera venido a fracturar el soporte. Si hubiera fracturado ese soporte, como siempre decimos, a la vuelta hubiéramos tenido un área de primera resistencia menor y un área de resistencia en ese pivote. Fíjese que es un área de soporte anterior. Yo hubiera trazado los niveles de control riesgo de Fibonacci de esta manera. Y fíjense, como ya Fibonacci me dice que entre el área 78 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y el área 88 es lo que yo busco. Ahí, ¿ven? Soporte, resistencia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces aquí, si hubiera fracturado este área de soporte, hubiera tenido una doble resistencia en este angulito de aquí. Por un lado tendría el soporte recién fracturado, convertido en resistencia, y por otro lado la horizontal. Objetivo 127. ¿Se ha producido la fractura del soporte? No. Si no se produce la fractura de este soporte, no podemos controlar el riesgo de esta línea. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora el mercado de acciones americano? Voy a borrar lo que el análisis de ventas, pues lo que ha hecho es volver a situarse en zona de compras. Bueno, pues vuelta por encima del ciclo de mercado, donde sabemos que por debajo del ciclo de mercado es una zona de ventas y por encima es una zona de compras. Por debajo buscamos áreas de resistencia cumpliendo nuestro plan de trading. Por encima áreas de soporte cumpliendo nuestro plan de trading. Entonces, si el mercado de acciones americano se sitúa en zona de compras, el momento indica a ventas porque está por debajo de cero y tengo un área de resistencia por encima, llego a la conclusión que lo más probable es que por ahora esté atrapado entre ese área de resistencia y este área de soporte. Para que produzca tendencia y continúe al alza, pues como en el oro, el mismo análisis. Eso es exactamente lo mismo, porque es obligatorio que venga a fracturar este área de resistencia. En ese caso, ahí sí lo apoyará como soporte y continuación de la tendencia. Y trataré de dibujar los fibos de esta manera.
¿de acuerdo? Desde ese pivote de máximos al cero. Y luego veré el control de riesgo que produce la operación para ver si me interesa o si no me interesa y espero a un mejor control de riesgo. Eso dibujo de Fibonacci en caso de compras, en caso de fractura de este área de resistencia. En caso de ventas, pues lógicamente ya lo sabemos, el 100% aquí y el 0% arriba, arriba del todo, es decir, aquí. Ahí, que se me ha movido un poquito la línea, la vuelvo a dibujar, el 0% iría concretamente ahí, a ver si no se me mueve la línea, ahora. Y el 100% en el pivote este, como siempre, hacia abajo, en función de lo que fracture. Si no se fractura ni el área de resistencia ni el área de soporte, pues entonces seguimos en rango con el mercado de acciones americano, seguimos en rango, posibilidades de no hacer absolutamente nada en cuanto a la perspectiva de trading, ¿de acuerdo? Trading, es decir, lo que estoy esperando es un movimiento del precio hacia un lado, luego que haga un pequeño retroceso o un pequeño pullback, un pequeño movimiento a un área de soporte o de resistencia para que me dé una entrada y tratar de continuar el movimiento original. Es decir, aprovecharme de un movimiento del precio para tratar de, controlando el riesgo, llegar a un nivel de recompensa. Lógicamente puedo estar equivocado, por eso es controlando el riesgo, porque son probabilidades lo que nos manejamos. Si no se produce ese movimiento inicial de fractura, no hay riesgo que controlar porque el precio seguirá en rango. Por ejemplo, un cruce. Seguimos con el dólar peso mexicano, un cruce clarísimamente en rango desde hace mucho tiempo ya que lo hemos comentado. El dólar peso mexicano. Vamos a Forex Analytics, a ver qué nos indica, por cierto, del dólar peso mexicano. Pues fíjense, en el corto plazo amarillo, en el largo plazo amarillo, y luego de todos los análisis que tiene, bueno, hay un análisis técnico en rojo, pero observen que por ahora está entre la S1 y la R1, es decir, neutral. No está, por ejemplo, fracturando soportes o fracturando resistencias, como vemos aquí arriba, como por ejemplo en el dólar australiano o como por ejemplo en el oro. Estaríamos pensando neutral. Bueno, pues si está neutral, vamos a observar que por ahora tenemos un área de soporte, lleva muchos días, dentro del ciclo de mercado en rango, no hay posibilidad de esta potente tendencia, como cuando está fuera, hacia arriba, o lógicamente esta potente tendencia hacia abajo. En esta tendencia hacia abajo buscábamos resistencias, en esta soportes de continuación, soportes de continuación, soportes de continuación. Cuando estaba en rango esperábamos, luego fracturaba y soportes de continuación. Es lo que venimos tratando de hacer con mejor o peor suerte, pero eso es lo que tenemos que intentar hacer, controlar el riesgo hacia el movimiento original que ha visto. Por eso está el ciclo de mercado, las medias de 34. Si no este indicador, lo quitamos y ya está. Si no lo vamos a usar, pero si lo vamos a usar, fíjense que estaríamos en rango. El precio está dentro. Dentro no hay posibilidad de tendencia, lo hemos dicho muchas veces. Y de hecho tendríamos un área de soporte y un área de resistencia claramente definida. Luego es un rango claramente horizontal. Para el dólar peso mexicano puede producir una tendencia si fractura el área de soporte. Bien, luego veríamos si cumple o no cumple las correlaciones, qué tipo de riesgo recompensa podemos tener en una operación concreta. Pero está claro que si fractura este área de soporte, cuidado, la fortaleza es del peso, ¿vale? Respecto del dólar. Y si fractura el área de resistencia, bueno, pues la fortaleza sería del dólar respecto del peso y la tendencia que tendríamos que buscar es de continuidad en soportes. Sin embargo, si fractura este área, la tendencia que tendríamos que buscar sería de continuidad de fortaleza del peso, es decir, buscar resistencias. Cruce hacia abajo, en ese caso. Luego, si estamos de acuerdo que no cumple correlaciones con el índice del dólar, pues a lo mejor lo que tenemos es que hacer absolutamente nada con el cruce. Pero en principio, lógicamente, si fractura el soporte, la fortaleza es del peso, ¿vale? Luego, una vez que el cruce se mueve, yo como trader debo de decidir.
si está acorde a mi plan de trading y a mis valores de riesgo recompensa, porque algo se mueva no implica una entrada. Una entrada implica si viene a visitar mis áreas de control de riesgo que yo previamente he establecido. Eso es muy importante. Entonces, por todos estos motivos, hemos llegado a la conclusión que del dólar peso por ahora seguimos fuera y a la espera, porque lógicamente un cruce en rango no produce tendencia y si no produce tendencia, asumo un riesgo. Pero ¿dónde está mi recompensa? ¿Dónde? Si no produce tendencia, ¿cómo voy a llegar a ella si ya lleva no sé cuántos días en rango? No me merece la pena. Es mejor esperar a que se produzca tendencia o buscar algo mejor. Vamos a continuar con el dólar australiano. En el dólar australiano, bueno, aquí se fracturó, fíjese este pivote de mínimos cómo se fractura una de nuestras líneas de control de riesgo. Me estoy refiriendo concretamente a esta línea. Fíjese ahí. Esa línea se fractura correctamente en este área, con momento, por cierto, fíjese, apuntando a ventas. O sea, que bien, todo es correcto. Pero luego el precio no hace el pequeño recorrido al área de resistencia que yo esperaba. Y yo esperaba precisamente ese área de resistencia. ¿De acuerdo? Yo lo esperaba aquí, en este área, y el precio, bueno, pues se desploma. El objetivo sigue siendo 127, es el primer área de soporte, luego tiene recorrido, pero uno de los problemas que tengo yo como trader con este cruce es el mal control de riesgo si se porque no ha venido a visitar concretamente el área de mejor riesgo recompensa que era este de aquí arriba, concretamente o el nivel 88 o el 78. Como siempre, a las fracturas no se produjo ese pequeño movimiento donde estaba el mejor área de soporte y resistencia. Fíjese, es que lo esperaba ahí, no ha venido a testearlo. Por ahora seguiría a la espera. Lógicamente hay que definir muy bien las áreas de control de riesgo. Sí, el precio va hacia abajo, muy bien, y puede seguir yendo hacia abajo, pero no tengo el mejor riesgo recompensa para acompañar a ese movimiento. Entonces, mm, ante ese problema, prefiero estar esperando una mejor oportunidad, porque al final todo consiste en que si yo arriesgo uno, tenga una, por lo menos una recompensa potencial, puede ser que luego se alcance o no se alcance, pero por lo menos que esté ahí de 3 o de 5 la recompensa respecto de ese uno. Ese uno luego lo voy a multiplicar por mi apalancamiento, ¿vale? Lo puedo multiplicar por 5 por 10 por 50 por lo que queramos. Pero la realidad es que es por cada dólar, $3. Por cada dólar, $5, ¿vale? Ese es lo original. Luego, al final, el apalancamiento, bueno, pues cada uno, cada trader en función de su cuenta, pues ya sabe que lo apalanca por lo que corresponda. Por ejemplo, uno de los cruces que dio una entrada y que seguiríamos en espera es este euro dólar. Este euro dólar, claramente aquí se ve lo que venimos buscando. Fíjense en ese pivote. Ahora, por ejemplo, el euro dólar está en una posibilidad de doble soporte, cuidado. Pero me gustaría que se fijaran en ese pivote. En ese pivote, fíjense que se puede trazar esa línea y aquí a la fractura, claramente, con momento, como si produce el movimiento al área de resistencia. ¿Ven? Aquí sí produce. Produjo el movimiento al 78,88 clarísimamente este eurodólar, lo que no hizo el dólar australiano. Y luego continuó la tendencia. Bien, pues hemos tratado de continuar pivotes de máximos decrecientes, tendencia descendente, que en el caso de divisas y de cruces de divisas euro-dólar implica fortaleza del dólar, porque en este cruce descendente cuando va hacia abajo es fortaleza de la segunda divisa, en este caso es el dólar americano. La segunda divisa, ¿vale? Si fuera otro cruce, pues sería otra cosa, pero en este caso es el dólar americano. Y precisamente, porque estoy analizando el euro dólar, y precisamente sé que va con esa fortaleza del DXY, es decir, cumpliendo precisamente las correlaciones que yo esperaba del dólar americano. Luego, objetivo, objetivo 127,2%. ¿Ha sido alcanzado? No. ¿Sigo esperando? Sí.
¿Dónde debería de estar hoy mi control de riesgo? En el nivel 88. Es decir, si el precio no me da la razón, porque puede ser que no me la dé, yo sigo esperando, el 127, respecto de ese pivote de control de riesgo. Desde aquí hemos trazado los niveles FIBO. Sigo esperando el 127. Pero ¿qué pasa si el precio no me da la razón y retoma este área? Bueno, pues yo tendré que salir. ¿Por qué tengo que salir? Pues muy sencillo, porque, cuidado, el precio podría cambiar de área, de zona de ventas a zona de compras. Si el precio cambia de área, yo me voy a enfocar en soportes y en posibilidades de fortaleza, en este caso del euro. Si cambia de área. Y ese es el motivo entonces por el cual yo debo salir. Entonces yo debo controlar el riesgo en una zona de tal forma que si se produce un cambio, no me pille a contrapié y busque lo que debo buscar, en este caso, lo contrario, compras. Si estoy en ventas, compras. Y mientras, si no sucede esa hipótesis, yo dejo correr el precio a mi objetivo. Y ahí está mi recompensa, de tal forma que esta operación, si se fijan con el riesgo controlado, eran 145 puntos por 315. No es un 1-3, porque no llegó al 78,6, pero es un 1-2 y bastante. 2 punto, bastante, pues seguramente 2,4, 2,5. Luego, tampoco está tan mal en control de riesgo, ¿vale? La operación siempre buscamos lo más cercano al 1,1 de riesgo, 3 de recompensa, es decir, 1 a 3 siempre lo más cercano. Siempre se va a producir, por supuesto, en el área del 78. ¿Quién produjo? ¿Quién produjo ese riesgo-recompensa excelente? Pues la libra dólar. Por ejemplo, la libra dólar, aquí tenemos un cruce desde este pivote, que por cierto, hay otra posibilidad de control de riesgo, ahora la vamos a ver. Desde este pivote a la fractura con momento, claramente se produce el rebote al nivel 78. Ahí lo ven, justo lo que buscamos, 78. 78, ahí está. Ese es el área de resistencia que estábamos buscando realmente siempre. Este es el mejor riesgo-recompensa que hay. ¿No lo ven cómo llega el precio, queda parado y continúa? Objetivo 127. Este es el... Por eso siempre digo que cuando produce una fractura, por ejemplo, se produce la fractura de esta línea, de esa línea de aquí, de este área, en esta vela, se produce la fractura y luego el pequeño rebote, en este caso, ¿vale? En pequeño rebote al área de resistencia anterior. Como ven, es un área de resistencia porque el precio viene de abajo. Por eso digo siempre resistencia menor. ¿Dónde? En la línea. Porque la resistencia mayor la tiene en el nivel donde tiene el mejor riesgo-recompensa. En este caso sería ese 78. Luego, la posibilidad de control de riesgo de 78-61, ahí ven 141 puntos. Y si ven aquí son 400 puntos. Es decir, aquí prácticamente tenemos el 1-3, 1,2,90 y no sé cuántos. Es decir, casi 1,3. No llega al 1,3. Es 2,9 con algo. Luego, efectivamente, es lo que busco. Esto es lo que busco. Y mientras que espero esa operación, sigo controlando el riesgo. Es decir, hoy mi punto de invalidación debería de estar en torno a ese ciclo de mercado. ¿Por qué? En ese área. Porque si el precio cambia, pues cuidado porque se puede suceder pivotes de mínimos crecientes en un área de compras, entonces yo me voy a enfocar en lo contrario. Entonces, por eso controlo el riesgo en ese área. No es un capricho, es la lógica del plan de trading que hemos establecido. Simplemente es eso. Y mientras que espero esa operación, pues resulta que la libra dólar fracturó otro pivote de mínimos, otra área, este área me estoy refiriendo. Y nuevamente con momento, luego, fíjense que ahora puedo mover los niveles de control de riesgo al siguiente, a este de aquí abajo, ¿vale? Lo muevo hasta ese. Y tengo otro área distinto de control de riesgo. Fíjense que Fibonacci, nuevamente, si está bien trazado y correctamente trazado, fíjense que vuelve a decirme, cuidado, excelente área, mira, ahí lo ves, soporte, resistencia, vamos a ir, fíjense que estamos en abril, ¿eh?
2024, resistencia, resistencia, en enero, estamos en enero, ¿eh? En enero, en el año 2023, en diciembre del 2023, resistencia y claramente, y así sucesivamente, no hace falta continuar. Se ve claramente que este área es una excelente área, en este caso de resistencia. ¿Por qué? Porque el precio está por debajo. Entonces, ¿a qué voy a esperar yo? Lo primero, pues no correr detrás del precio. Curiosamente, por un lado, tengo una operación abierta con una espera a un nivel de recompensa que acabamos de estudiar en la libra dólar. Pero digo curiosamente porque, por otro lado, me gustaría que se produzca un rebote, un pequeño rebote, pequeño sí, en este doble suelo, a mi área de resistencia, para volver a controlar el riesgo y tratar de trazar un área de recompensa un poco más abajo, justamente ahí. Y ya estaríamos hablando del 1,2220. Y así voy tratando de imitar a la sucesión de pivotes, de máximos, decrecientes que está produciendo la libra dólar y tratando de buscar siempre esa fortaleza de la segunda divisa, porque por eso el cruce va hacia abajo. En el cruce libra-dólar, la segunda divisa vuelve a ser el dólar. Luego, si es el dólar, efectivamente, sigo buscando, como he visto en el gráfico aquí del VIA Chart de Forex Analytics, en rojo, por ejemplo, ahí, la libra dólar. Sigo buscando áreas de resistencia en la libra dólar. Entonces, los áreas de resistencia que hemos visto son precisamente esos. Si yo me voy directamente a la libra dólar, veo que tiene en Forex Analytics, aquí la tenemos, dos tipos de análisis en rojo, luego incluso una onda de Elliott. Luego, efectivamente, si incluso tiene una onda de Elliott, puede seguir esa sucesión de pivotes, de máximos decrecientes, aunque haya realizado aquí un doble suelo. Es excelente este doble suelo para que produzca un rebote al área de resistencia y luego, cuidado, porque si fractura este área de doble suelo, es excelente resistencia. Nuevamente, para controlar el riesgo, ya lo veremos lógicamente si se produce y continuar la tendencia. Como ven, en todos los cruces que llevamos, en ninguno he tratado de adivinar hacia dónde va a ir el precio. No se trata de eso. No es eso. Es que una vez que el precio, digamos que toma una dirección, yo trato de adaptarme a esa dirección, o bien por un soporte o bien por una resistencia. Como soy un trader y entiendo que son probabilidades y me puedo equivocar, trato de controlar el riesgo. Y por eso espero a mi soporte o a mi resistencia, porque es el mejor riesgo, recompensa que puedo obtener en el movimiento. Esto es clave. Es clave para no pensar que de lo que se trata es de a ver hacia dónde va el libra dólar. No sabemos hacia dónde va el libra dólar. Solo vemos que hay una sucesión de pivotes de máximos decrecientes y buscamos resistencias. Y ahí controlamos el riesgo para ver si continúa. El kiwi, el dólar neozelandés, clarísimamente está apuntando a la fractura de ese pivote al 127,2%. Ese 127,2% ha sido tomado. ¿Y cómo se convierte? Pues como decíamos en estos webinars anteriores, precisamente cuando fracturó ese 127, se convierte en resistencia. Lo podemos ver hoy, podemos ver directamente el webinar de la vela negra. Si nos fuéramos al webinar del 18 del 12, veríamos que ya dijimos que un excelente área de resistencia sería precisamente ir de la resistencia superior al soporte inferior, controlando el riesgo. ¿Podemos estar equivocados? Sí, por eso controlamos el riesgo, pero la idea de trading es ventas, pivotes de máximos decrecientes, claramente se establecen aquí. Bien, desde resistencia a soporte. Objetivo, 161,8%. Ese sería el objetivo. Área de resistencia y por tanto de entrada, con el riesgo controlado el 127,2%. Fíjense ahí, ya llevamos varios días de resistencia. ¿Qué pasa si fractura ese 127? Bueno, pues saltaría mi invalidación. ¿Por qué? Porque
podría tomarlo como soporte y continuar el movimiento a un nivel de resistencia superior. ¿Buscaría yo compras? No, porque estoy en zona de ventas. Debería de esperar precisamente al área de resistencia superior para volver a controlar el riesgo en el mismo sentido que tengo el ciclo de mercado, que está en zona de ventas. Y solamente si se produce la fractura de este punto, ahí ya sí, entraríamos en zona de compras y ahí ya pondría a buscar áreas de soporte. Pero hasta ese momento buscaré solamente áreas de resistencia. Lo mismo me ocurre en el dólar CAD. A ver, ¿cómo yo podría tratar de tomar toda esta tendencia hasta ahí arriba? ¿Es casualidad? No, que va. No es casualidad, no nos engañemos. Fíjense que nosotros hemos controlado el riesgo de ese pivote. ¿Cuándo? En la conferencia correspondiente. Si nos vamos a la conferencia correspondiente de este área, vamos al canal de YouTube, que lo precioso de esto es que quedó grabado, pues van a ver que yo siempre decía compras, 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 y sigo, y hoy, compras, 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 sigo diciendo compras. ¿Por qué? Porque estamos aquí arriba y sigo diciendo compras por encima del ciclo de mercado. Quizás este no es el mejor área para comprar. Vale, hay que buscar un soporte, pero hay que enfocarse en soportes, no en ventas, soportes. Si yo trazo los niveles de control de riesgo, por ejemplo, desde ese pivote, voy a observar que el siguiente objetivo lo tendría en el 261, es decir, cuando yo hablaba de objetivo 1.43, objetivo 1.43, lo dije muchas veces, quedó grabado en el webinar y este era el área. 42.95, 43.00. Ese era el área. Ahora se ha convertido en un soporte. Resistencia objetiva fracturada, convertida en soporte. Luego, cualquier movimiento, igual que hemos visto en el Kiwi, que haga el precio al 1.43, nuevo área de control de riesgo para tratar de continuar la tendencia. Objetivo, 261,8%. Si yo me voy al dólar CAD dentro de Forex Analytics, observaré que aunque el análisis macro está en rojo, tengo dos técnicos en verde. Aquí ven, uno, el técnico básico y el de las ondas de Elliott. Y además observarán que, bueno, en el corto plazo estamos en amarillo. De hecho, ya llevamos varios días ahí paraditos, pero en el largo plazo seguimos en verde. Fíjense aquí, esto es importante. Si llevamos ya, si yo hago un zoom más de la zona, pues van a ver lógicamente que llevamos todos estos días, bueno, pues con un rango estrecho, ¿vale? Bien, pero sigo en zona de compras en el dólar CAD con posibilidades ascendentes. Dólar franco, si nos hubiéramos opuesto a la tendencia, y lo vuelvo a repetir porque es que fue así. Nuestro estimadísimo amigo Marco en Twitter me dijo, Leandro, primera oportunidad en el dólar franco. Pero lo curioso de esto, en Twitter sí, lo curioso de esto es, ¿dónde me lo dijo? Pues aquí me lo dijo. Aquí. Me lo dijo aquí, me lo dijo aquí, aquí me lo dijo. Fíjense dónde me lo dijo. Me lo dijo aquí. Y luego ha habido una serie de operaciones ascendentes geniales que nos ha ido marcando el dólar franco. ¿Dónde fue el dólar franco? A nuestro famosísimo nivel 78. ¿Corrimos detrás del precio? No. Se fracturó la línea y se esperó perfecto. Continuación de la tendencia. Y luego, el otro día ya comentábamos que, por cierto, aquí produjo una nueva fractura, otra vez 78, con objetivo 127. Pero fíjense que hoy, es decir, que seguimos en una espiral de pivotes de mínimos crecientes por encima del ciclo de mercado, sigo enfocándome en compras. Porque si no fuera así, ¿cómo vamos a tratar de cazar toda esta sucesión de tendencia tan brutal de tantos puntos? Es que no puede, o sea, si nos oponemos a la tendencia principal, no se me ocurre a mí ninguna manera de hacerlo, de verdad que no. Imposible, imposible. La única forma que se me ocurre es, como estoy en una zona de compras, es decir, por encima de este ciclo de mercado, la media de 34, tratemos de buscar soportes. Sí, no es perfecto.
lo sé, el sistema no es perfecto, pero al menos me evita estar donde no debo. ¿Y dónde no debo? En fortaleza del franco. No hay, perdón, no hay, tajante, no hay fortaleza del franco. El franco es la segunda divisa de este cruce, dólar americano, franco suizo. Si este cruce va hacia arriba, la fortaleza es del dólar, no del franco. Para que haya fortaleza del franco, tenemos que estar en zona de ventas. Hoy empieza ahí la zona de ventas. Y digo hoy porque ya saben que el ciclo de mercado es dinámico y se mueve. Entonces, hoy empieza ahí. Si estamos por encima de este puntito, es decir, el área 88,33, 88,34, es fortaleza del dólar. Aquí, aquí se produjo fortaleza del franco. Aquí. Aquí teníamos que haber enfocado en resistencias. Aquí en soportes. Fortaleza nuevamente del dólar americano. Aquí en resistencias. Fortaleza del franco. Aquí. Fortaleza del dólar americano. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy que digo que está pasando algo nuevo otra vez? Pues vamos a ver lo que está sucediendo. Eliminamos todo, incluso los fibos, para no mezclar, porque no nos interesa. Fíjense en este área. Ahí, resistencia. Bien, si es un área de resistencia, ¿a qué debo de esperar yo? Pues a exactamente lo mismo que hemos dicho en el DXY, en el SP 500, en el oro, en el crudo, en el dólar peso mexicano, en todos y cada uno de los instrumentos que hemos hoy analizado. A la fractura. Y es la fractura, ¿eh? A la fractura de este área de resistencia. Si no se produce la fractura, cuidado. Resistencia efectiva y el dólar franco se puede quedar en rango o puede cambiar de área. Es decir, perfectamente podría fracturar ese 88,33 que hemos dicho, 88,34, este área de por aquí, y situarse en una zona de ventas. Buscaría otra cosa. Ahí ya sí fortaleza del franco, ¿vale? Pero mientras que no ocurra eso, voy a enfocarme en lo siguiente. Área de resistencia. Aquí. Bien. Si se fractura, se convierte en soporte. Vale. ¿Corro detrás del precio? No. ¿Por qué? Porque tiene mal riesgo recompensa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vale. Pues, ¿o qué voy a hacer yo? Bueno, pues lo primero, trazar los fibos desde ese punto. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, como siempre lo hacemos. Ahí está, el punto más alejado. Ya los tengo trazados. ¿Dónde están los áreas de soporte? Bueno, primera fractura. Primer área de soporte sería la línea. Si no se fractura la línea, no hago nada. Ya lo hemos dicho, no hago nada. ¿Por qué? Porque no hay operación de trading. Es un área de resistencia. En un área de resistencia yo no compro. Y en un área de compras, por encima del ciclo de mercado, yo no vendo. Luego, el plan me está impidiendo hacer operaciones. Solamente me permite hacer una operación. Y la operación es en el caso de que se produce la fractura de este área de resistencia. Soporte menor, ¿por qué? Porque tiene peor riesgo-recompensa. Voy a mover los fibos a la derecha. Entonces, ¿dónde estaría el soporte mayor? Joder, el soporte mayor lo tenemos en el área de resistencia. Soporte anterior, como siempre, si Fibo nos lo dice, el 78,88, ahí. Ese es el área de soporte mayor. Entonces, si el precio, una vez fracturada la línea, como el euro dólar y la libra dólar, ha venido a visitar esas áreas, pues viniese a visitar este área, excelente nueva oportunidad de control de riesgo, pivotes de mínimos crecientes para tratar de ir al 127,2% con el riesgo controlado. Ese nuevo área, esa sería la operación real de trading a la que yo estaría buscando. Fíjense dónde me está apuntando, a los máximos. Pero lógicamente, no corramos detrás del precio. Espera a que el plan te diga cuándo. No cuando tú quieras. No, no, no es cuando tú quieras. Ni tampoco se trata de adivinar hacia dónde va el precio. No me interesa, me da igual. Cuando fracture el área de resistencia, yo ya sé que tengo soportes, luego ya me predispongo a comprar. Esa es la idea. Otro cruce que nos ha dado, y ya terminamos la conferencia de hoy,
y nos despedimos hasta ya año nuevo. Otro cruce que nos ha dado oportunidad y nos la vuelve a dar hoy, ¿sí? Hoy es el dólar yen. Fíjense que el otro día, bueno, ya hace unos días, marcábamos este pivote. Bien, ese pivote de mínimos, fortaleza del yen y tal, no vino a fracturar la línea de soporte, nada, nada, no hay riesgo que controlar y va y se introduce en zona de compras. No hay riesgo que controlar, no podemos estar ni vendidos ni nada, no hay riesgo que controlar, estamos en zona de compras, no podemos estar pensando dónde estaba mi línea de ventas, no, sí, sí, ya estamos en zona de compras otra vez. Y el otro día, en la conferencia correspondiente, concretamente en este área, ya dijimos, cuidado, soporte claro menor, resistencia fracturada, es decir, me acaba de fracturar el área. ¿No lo ven? Aquí. Entonces ya nos preparábamos a trazar los fibos. Objetivo del dólar yen en los 127. Está marcando este objetivo ahora. Ese objetivo. Estamos en zona de compras, en una sucesión de pivotes de mínimos crecientes. Zona de compra por encima del ciclo de mercado. Buscamos soporte menor, soporte mayor, donde siempre. El área del anterior soporte resistencia importante que me marca el gráfico. Luego, si el dólar yen viene a visitar este área, control de riesgo al 127. La pregunta es, ¿ha venido? No. ¿Estamos dentro del mercado? No. ¿Por qué? Porque no permite control de riesgo correcto. Sí, vemos claramente que estamos en una sucesión de pivotes de mínimos crecientes, pero si no puedo controlar el riesgo, no puedo estar en este cruce. Siguiente posibilidad, aquí la tengo. Hay más y el trading está lleno de oportunidades. Si no soy, será mañana. Siguiente oportunidad. Ahí lo ven. Vuelta a fracturar un pivote de máximos, nueva línea de resistencia fracturada, convertida en soporte menor. Nuevo área de control de riesgo. Cuidado, importante. Ahora estamos hablando de ese área, de este área, de este soporte, de este soporte, de este área de resistencia, de este área de resistencia. Ahora estamos hablando de otro área distinto, porque es otra proyección de línea distinta. Y lógicamente ahora está apuntando incluso más agresivo. ¿A dónde está apuntando? Pues justamente ahí, a los máximos, al 127,2%, fíjese, a este pequeñito área de resistencia. Vamos a controlar el riesgo. Bueno, pues si queremos controlar el riesgo, pues lógicamente hay que esperar el área de control de riesgo. Invalidación por debajo de la línea. Aquí la tenemos de soporte, concretamente ese área. 61,8, es decir, mi punto de invalidación, ahí. Mi punto de entrada, el área de control de riesgo. Mi objetivo, lo que hemos dicho. ¿Cuánto es la operación? 1 a 3. Es decir, si yo espero a que el precio venga a mi área de control de riesgo, lo que más se aproxime, mira, ese 78, observen, 300, 300 de invalidación por 900. Ahí lo ven, 901,9. ¿Cuánto es eso? 3 por 3, 9. Luego es 1 de riesgo, 3 de recompensa. Esa operación. Si hago otra cosa, ya no va a ser 1 a 3. Va a ser cualquier otra cosa. Entonces, yo tengo que decidir el tipo de operaciones que voy a buscar. Si las busco 1 a 3, si las busco 1 a 5, si las busco 1 a 1, si las busco 1 a 2, si las busco de cualquier manera y me sale cualquier cosa, porque el trader es el que debería de estar controlando pues todo eso. Bueno, traders, ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias a todos los amigos, de verdad, que me han estado acompañando durante todo el año, en vivo, en directo, a través de las redes, con sus comentarios, a través de Twitter, que estamos en streaming, también a través de Facebook. Que desearles a todos una feliz salida, una feliz entrada de año y recordar que el día 3 volvemos, que por cierto, el día 3 también será el viernes, es primer viernes de mes. Ya saben lo que es eso, NFP. Estaremos en vivo y en directo con todos los amigos de ITCAD. Un abrazo, trader. Feliz año nuevo. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos,
share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.